Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo. Bienvenidos a Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica, el programa que le ayudará a conocer la riqueza de su fe y a profundizar en su relación personal con Jesucristo en su iglesia. Y ahora con ustedes, el Padre Julián Cardona. Nadie te ama como yo. Un saludo muy especial quiero extenderles a todos ustedes en esta hermosa mañana de hoy, domingo, Día del Señor, y de una manera más especial en la solemnidad tan grande y tan hermosa, maravillosa para nuestra fe, que es la de Cristo como Rey de Reyes y Señor de Señores, Cristo como Rey del universo. Este domingo de hoy y la semana que vamos a tener de aquí en adelante son en el año litúrgico el último domingo y la última semana de todo este tiempo ordinario y también de este año litúrgico que termina precisamente con esta celebración dominical y que vamos a extender en el transcurso de estos días para dar inicio ya, si Dios permite, el otro domingo con el primer domingo del Adviento, que es a la vez el primer domingo del año litúrgico 2019. Por eso tenemos mucho gozo porque con la gracia del Señor pudimos terminar este año litúrgico y como iglesia católica, iglesia universal, podemos empezar entonces con la gracia del Señor un nuevo año, con todo lo que la palabra de Dios tiene para enseñarnos y con todo lo que la gracia de Dios tiene para hacer en nosotros. Vamos entonces a dar inicio a este momento de hermanos, momento en la fe, para que crezcamos todos juntos diciendo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor misericordioso, porque de verdad reinas como Rey de Reyes y Señor de Señores en el corazón de cada uno de nosotros, en tu iglesia, en el mundo, en el universo entero. Eres Rey de Reyes y Señor de Señores, porque recibiste de tu Padre Celestial, desde antes de todos los siglos, un reinado que no terminará, un reinado que está ya descrito en las Sagradas Escrituras, un reinado que viniste a anunciar, en el que todos nosotros tenemos entrada, tenemos cabida, tenemos un lugar. Nos llamas, nos invitas a que reinemos contigo, y por eso nos has dejado el regalo de tu fe y has sembrado en la tierra la semilla de tu reino, y has dejado la iglesia como la primera etapa de este reino que ya implantaste, que ya sembraste, que ya llegó a su cumplimiento y que se va a extender por toda la eternidad. Queremos pedirte, Señor, entonces, que nos ayudes a seguir disponiendo nuestros corazones para que solamente tú reines en ellos. No permitas que sentimientos negativos, que malas motivaciones, que la malicia, que la debilidad, que las ambiciones humanas, que las discordias y las enemistades reinen en nuestro corazón. No permitas que seamos nosotros súbditos, siervos o esclavos de vicios, de malos hábitos, de adicciones. No permitas que tengamos en el corazón sentimientos negativos como el temor, la envidia, los celos, el desánimo, la mediocridad, que nos hacen ser esclavos del temor, del terror, de cuando no estás cerca de nosotros. Ayúdanos a reconocer que en el bautismo nos has hecho reyes también, para reinar contigo y para que juntos disfrutemos del reinado maravilloso de amor, de justicia y de paz que has venido a implantar en este mundo sobre aquellos a quienes hiciste a tu imagen y semejanza. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El evangelio que escuchamos en este domingo 34 del tiempo ordinario
en esta solemnidad de Cristo, Rey del universo, está en el Evangelio de San Juan, a partir en el capítulo 18, a partir del versículo 36 hasta el 37. Entonces Pilato entró de nuevo al pretorio, llamó a Jesús y le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Respondió Jesús: ¿Dices eso por tu cuenta, o es que otros te lo han dicho de mí? Pilato contestó: ¿Acaso soy yo judío? Tu pueblo y tus sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuese de este mundo, mi gente habría combatido para que no fuese entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Entonces Pilato le dijo: Luego, ¿tú eres rey? Respondió Jesús: Sí, como dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Llama la atención cómo al estar nosotros hablando de Cristo como Rey eterno, como Rey del universo, el texto bíblico que se nos presenta en el Evangelio de San Juan es un texto que habla de un reinado de Jesús, pero las circunstancias, el contexto mismo en el que Cristo está reconociendo su reinado, no son para nada las características o las circunstancias o el contexto de la gloria, del reconocimiento, de los elogios y de toda la pompa y la ostentación que un rey puede traer y que se convierte como en el ambiente propicio y común en el que todo rey debe reinar. Cristo está reconociendo su reinado unos instantes antes de ser crucificado, de morir, de dar la vida, de ser humillado, de ser despreciado y de morir colgado en la cruz. Es interesante que la cruz se convierte entonces en el trono desde el que Cristo va a reinar, y la corona de espinas se convierte en aquel símbolo de su reinado por toda la eternidad. A diferencia de los reyes de este mundo, a diferencia de los reinados de este mundo, Cristo va a reinar de una manera especial, única, diferente. Cristo va a reinar sirviendo. Cristo va a ser el primero, convirtiéndose en el último. Cristo se va a convertir en rey, pero su reinado va a ser un reinado que desafía todos los conceptos de autoridad y de poder que nosotros conocemos en este mundo. No nos sorprende que así sea, porque ya Cristo lo había anunciado. Y ya sobre la manera de reinar de Cristo, también el autor de la carta a los Hebreos nos decía lo siguiente, allá en el capítulo 5, desde el versículo 7 en adelante. Cristo, después de haber ofrecido en los días de su vida mortal ruegos y súplicas con poderoso clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, fue escuchado por su actitud reverente. Y aunque era hijo, aprendió la obediencia a través del sufrimiento. De este modo, alcanzada la perfección, se convirtió en causa de salvación eterna para todos los que le obedecen, y fue proclamado por Dios sumo sacerdote a la manera de Melquisedec. Desde toda la eternidad, Cristo había sido engendrado por el Padre para ser rey, para ocupar ese lugar de gloria en el cielo, en la tierra y en el abismo, como dice San Pablo allá en Filipenses capítulo 2. Pero es a través de la obediencia y a través del sufrimiento como Cristo llega a la gloria. Y es de esa misma manera como Cristo quiere y espera que nosotros, que vamos a reinar con Él, lo acompañemos y lleguemos a esa gloria que Él nos ofrece, pasando a través precisamente del sufrimiento. Hay doctrinas de sectas que han ganado mucha popularidad entre muchas personas ignorantes y maliciosas, podríamos decir, porque no están basadas en la predicación de Cristo,
de su gloria, de lo que quiere Cristo para nosotros, sino que están basadas en una predicación diferente, de un evangelio diferente, como ya lo advirtiera San Pablo, y es cuando hablan de la innecesidad del sufrimiento. Sectas como esta que nos dicen pare de sufrir, o como aquellas otras sectas que nos hablan de la prosperidad, de que si das diezmos, de que si eres generoso con los pastores en compartir tus bienes, no con los necesitados, sino con el pastor, vas a tener entonces prosperidad. Y todas las bendiciones y todas las manifestaciones de la bondad de Dios, para ellos están manifestadas solamente en la prosperidad económica y material. Algo completamente diferente de lo que Cristo vino a predicar, de lo que Cristo vino a compartir como Hijo eterno de Dios. Esa clase de propuestas, esa clase de doctrinas humanas, que más bien diríamos con los profetas y con los apóstoles en el Nuevo Testamento, son doctrinas demoníacas, distan mucho, es decir, se diferencian mucho y están muy lejos de lo que Cristo vino a predicar. Porque si miramos nosotros qué es lo que quiere Cristo para sus seguidores, para sus discípulos, para nosotros que somos su iglesia, bastaría con que miráramos textos bíblicos como de Marcos capítulo 10, versículos del 28 al 30, donde se nos dice lo siguiente. Pedro se puso a decirle, ya lo ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús dijo, yo os aseguro que nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o hacienda por mí y por el evangelio, quedará sin recibir el 100 por uno. Ahora al presente, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y hacienda con persecuciones, y en el mundo venidero, vida eterna. Cristo, a diferencia de lo que dicen estos pastores de la prosperidad y los pastores de las iglesias, pare de sufrir, nos está diciendo que como parte ya de la herencia que vamos a recibir de Él, vienen las persecuciones. De tal forma que el sufrimiento, el dolor, la cruz, son características esenciales de los que decidimos seguir a Cristo. Ya lo dice también el mismo Jesús en Mateo capítulo 18, versículo 24. Entonces dijo Jesús a sus discípulos, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si Cristo, que es nuestro Maestro, si Cristo, que es nuestro Señor, si Cristo, que es nuestro Rey, llegó a la gloria a través del camino de la cruz, ¿cómo es posible que nosotros, que somos sus discípulos, sus seguidores, aquellos que creemos en Él, vayamos a llegar a la gloria sin padecer, sin sufrir? El camino de Cristo lo forjó Él a través de su propio sufrimiento, a través de su propia sangre, a través del derramamiento de toda su sangre y de la entrega de su vida. Y vamos simplemente nosotros a pensar que basta con creer en Jesús para salvarnos, para entrar con Él en la gloria. Si Él, que no tenía pecado, sufrió lo que sufrió por nosotros, nosotros que somos tan pecadores, no vamos a tener que sacrificar nada, no vamos a tener que dar nada, no vamos a tener que brindar algo a Dios como respuesta por la invitación que nos hace para que seamos salvados. Yo los invito, hermanos y hermanas, a que en el espíritu de fe, en el espíritu de verdad que Cristo vino a entablar y que vino también a dejar establecido en su iglesia, no se dejen confundir por estas doctrinas llamativas y extrañas en las que la salvación se las venden tan barata. De eso tan bueno no dan tanto, decimos en Colombia, cuando se trata de ver estafas en las que tantas cosas tan buenas nos las dan a un precio tan económico. Cristo es el único mediador de la nueva alianza y vino a ofrecernos la gloria, la salvación, la eternidad, pasando por la cruz, pasando por el sufrimiento. Nosotros que somos sus discípulos, nosotros que somos sus seguidores, estamos dispuestos, como la Virgen María, a tomar nuestra cruz cada día y a seguir las huellas ensangrentadas de ese Jesús
que llegó a la gloria sufriendo, que obedeciendo a su Padre se hizo merecedor de una gloria que nunca había dejado de merecer, pero que para enseñarnos a nosotros de qué manera lo teníamos que hacer, vino, se encarnó, se hizo uno como nosotros y murió en la cruz. Que el Señor, a través de la gracia del Espíritu Santo, nos ayude a disponer nuestro corazón para que seamos obedientes como Cristo a la inspiración del Espíritu Santo, a la autoridad del Padre y al amor de Cristo, que vino para que todos nosotros seamos salvados y tengamos vida eterna. Amén. Dulce huésped del alma, mora en mí. Santo Espíritu de Dios, mora en mí, mora en mí. Quiero ser lleno de tu luz, mora en mí, mora en mí. Santo Espíritu de Dios, mora en mí, mora en mí. Quiero ser lleno de tu luz, mora en mí, mora en mí. Si tu bella luz mora en mí, la gloria de Jesús irradiaré. Mora en mí, mora en mí. Soy de ti, soy de ti. Santo Espíritu de Dios, mora en mí, mora en mí. Quiero ser lleno de tu luz, mora en mí, mora en mí. Si quebrantas, Santo Espíritu, mi ser, instrumento de amor yo puedo ser. Mora en mí, mora en mí. Soy de ti, soy de ti. Santo Espíritu de Dios, mora en mí, mora en mí. En esta jerarquía de la iglesia hay entonces tres órdenes, como decíamos. El primer orden es el orden de los obispos, el segundo orden, el orden de los sacerdotes, y el tercer orden, el orden de los diáconos. Vamos brevemente a hablar de cada uno de ellos y vamos a fundamentar esta enseñanza en la palabra de Dios, para que se den cuenta los hermanitos protestantes que nos escuchan, los pastores protestantes que, si están abiertos a la verdad,
van a reconocer en la palabra de Dios la enseñanza de una única iglesia que Cristo ha dejado establecida desde hace 2000 años y hasta el fin del mundo, en la que Él va a estar presente y que el infierno, las puertas del infierno, no va a poder vencer. En relación con el primer orden, el orden episcopal o el orden de los obispos, la palabra obispo, que es del español, proviene de una palabra del idioma latino, del latín, episcopus, que se escribe un tantito diferente en griego, pero que se pronuncia igual y que significa vigilante, inspector o supervisor. Esta palabra griega para obispo describe unas funciones particulares que en la iglesia local que se llama la diócesis, los obispos ejercen. Juan capítulo 21, versículos del 15 al 17, nos dice lo siguiente. Después de haber comido, dice Jesús a Simón Pedro: Simón de Juan, ¿me amas más que estos? Le dice él: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús: apacienta mis corderos. Vuelve a decirle por segunda vez: Simón de Juan, ¿me amas? Le dice él: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús: apacienta mis ovejas. Le dice por tercera vez: Simón de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntase por tercera vez: ¿me quieres? Y le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús: apacienta mis ovejas. Estas funciones del pastoreo, o sea, las funciones de Jesús, que es el buen pastor, como lo encontramos en Juan capítulo 10, las recibe San Pedro, las reciben los apóstoles, y a través de la sucesión apostólica, los obispos, que son los sucesores directos de los apóstoles, continúan con esa misma tarea, con esas mismas funciones de pastorear, de gobernar, de regir el pueblo de Dios, de ejercer la labor del pastor en nombre de Cristo, que es el buen pastor. Dice de una manera muy clara entonces este pasaje que Jesús tiene toda la intención de comunicar su poder de gobierno y su poder de pastoreo en la iglesia. Y esa tarea del gobierno y del pastoreo se la comunica a hombres. Y como Jesús sabe que va a ascender, porque cuando se presentó aquí ya a los apóstoles había resucitado y estaba próximo para ascender al cielo, Jesús sabe que va a ir al cielo y por eso encomienda su poder sacerdotal, el poder del Espíritu Santo que les ha conferido a sus apóstoles, a Pedro y a los demás apóstoles, para que a través de la sucesión apostólica continúen ellos comunicando ese mismo don del Espíritu Santo a través de la imposición de las manos. Hechos capítulo 20, versículos del 28 al 32, nos habla un poco de esta tarea, de esta misión, de esta función de pastoreo que los apóstoles han recibido y que a la vez se comunica a otros hombres a través de la imposición de las manos. Tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual os ha puesto el Espíritu Santo como vigilantes. Oigan bien, como vigilantes. Acuérdense que la palabra obispo significa vigilante. Y aquí está diciendo la Sagrada Escritura como un mandato para quienes han sido elegidos para esta tarea. Tengan cuidado de ustedes y de toda la grey, en medio de la cual los ha puesto el Espíritu Santo. Nadie más sino el Espíritu Santo los ha puesto allí como vigilantes para pastorear la iglesia de Dios que Él se adquirió con la sangre de su propio Hijo. ¿Cuál es la iglesia de Jesús? La iglesia en la que está presente la sangre que Él derramó por nosotros, la sangre que Él ofreció como alimento de vida eterna. Yo sé que después de mi partida se introducirán entre vosotros lobos crueles que no perdonarán el rebaño, y también que de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar a los discípulos detrás de sí. Por tanto, vigilad. Es la función, la tarea de los vigilantes. Y acordaos que durante 3 años no he cesado de amonestaros día y noche,
con lágrimas a cada uno de vosotros. Ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para construir el edificio y daros la herencia con todos los santificados. Aquí se ve claramente lo que ya se anunciaba y que podríamos decir también sucedía por allá a los inicios de la iglesia, cuando otras personas querían enseñar una doctrina diferente de la que Cristo había dejado confiada a sus apóstoles como depósito de la fe, y por eso se les advierte a ellos que vigilen, porque en el rebaño de Cristo se van a introducir lobos crueles que no perdonarán al rebaño, y de la misma forma de entre ellos mismos van a salir algunos hombres que hablarán cosas perversas. En estos tiempos en los que al menos 36,000 sectas diferentes hay en este país, claramente se ve que esa advertencia de las Sagradas Escrituras, en las que se manda a los obispos a que vigilen con celo sobre el rebaño de Cristo, se cumple. Cada pastor que se enriquece con el diezmo de estos pobres católicos confundidos que se han dejado arrastrar por las garras del demonio y están en todas estas iglesitas de hombres, son víctimas de esos lobos crueles que no han tenido compasión del rebaño de Cristo. Son esos lobos que han dispersado el rebaño de Jesús y que los han arrastrado a una vida sin Dios y lamentablemente también a una eternidad sin Dios. Debemos entender que los supervisores o vigilantes de los que nos habla este pasaje que nosotros leímos son los actuales obispos. El mismo término es episcopo, como decíamos en latín y en griego, pues la palabra obispo no será usada hasta años después por San Ignacio de Antioquía, que fue un discípulo de San Juan, del evangelista San Juan, y que fue él mismo un obispo, San Ignacio de Antioquía, y que vivió entre los años 35 al 108. Pero el oficio de los obispos ya queda aprobado en las Escrituras, tanto en este pasaje que leímos, Hechos 20, del 28 al 32, como en los que siguen a continuación. Filipenses capítulo 1, versículo 1. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Ya habíamos leído hace un momento atrás acerca de los diáconos que fueron elegidos y sobre los que también se impusieron las manos. Pues aquí se está hablando entonces de los diáconos en relación también con los obispos. Filipenses capítulo 1, versículo 1. Tito capítulo 1, versículos del 5 al 13. El motivo de haberte dejado en Creta fue para que acabaras de organizar lo que faltaba y establecieras presbíteros en cada ciudad, como yo te lo ordené. Aquí es San Pablo quien ordenó al obispo Tito y que le está dando el mandato de que establezca presbíteros, es decir, sacerdotes, en cada ciudad a través de la imposición de las manos. El candidato debe ser irreprochable, casado una sola vez. Esto lo vamos a explicar más adelante, porque los sacerdotes y los obispos ahora no nos casamos. Cuyos hijos sean creyentes, no tachados de libertinaje ni de rebeldía. Ojo a esto, porque el episcopo, el obispo, como administrador de Dios, debe ser irreprochable, no arrogante, no colérico, no bebedor, no violento, no dado a negocios sucios, sino hospitalario, amigo del bien, sensato, justo, piadoso, dueño de sí, que esté adherido a la palabra fiel, conforme a la enseñanza, para que sea capaz de exhortar con la sana doctrina y refutar a los que la contradicen. Ojo a esto, porque hay muchos rebeldes, vanos habladores y embaucadores, sobre todo entre los hijos de la circuncisión, a quienes es necesario tapar la boca, hombres que trastornan familias enteras, enseñando por torpe ganancia lo que no deben. Por tanto, repréndeles severamente, a fin de que se conserven en la sana fe. Aquí también San Pablo está advirtiéndole a Tito de estos hombres que son capaces de trastornar, de dividir, de apartar familias enteras cuando empiezan a enseñar doctrinas llamativas y extrañas que alejan de la fe, de la verdad, de la luz, a las personas que los escuchan. También de la misma manera podemos leer entonces
en la primera carta de San Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, versículo del 1 al 7, lo siguiente. Es cierta esta afirmación: si alguno aspira al cargo de episcopo, o sea, de obispo, desea una noble función. Es pues necesario que el episcopo sea irreprensible, casado una sola vez, sobrio, sensato, educado, hospitalario, apto para enseñar, ni bebedor ni violento, sino moderado, enemigo de pendencias, desprendido del dinero, que gobierne bien su propia casa y mantenga sumisos a sus hijos con toda dignidad. Pues si alguno no es capaz de gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar a la iglesia de Dios? San Pablo está reconociendo aquí que Dios sí tiene una iglesia, pero no cualquier iglesia, la iglesia en la que el Espíritu Santo ha sido derramado sobre los apóstoles, quienes a su vez han comunicado ese mismo don del Espíritu Santo a otros hombres a través de la imposición de las manos y han ordenado a otros hombres entonces sacerdotes, obispos y diáconos. Es necesario también que tenga buena fama de entre los de fuera para que no caiga en descrédito y en las redes del diablo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Por esto te exhorto a que reavives el carisma de Dios, que por medio de la imposición de mis manos está en ti. San Pablo, como obispo, ordenó a Timoteo y está recordándole allí justamente este momento en el que el carisma de Dios, el don de Dios, la gracia de Dios fue comunicada a Timoteo a través de la imposición de las manos del obispo Pablo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos del 15 al 17. Mas el Señor le replicó: anda, porque un instrumento escogido para mí eso mismo, a fin de llevar mi nombre delante de naciones y reyes e hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto tendrá que sufrir por mi nombre. Fuese pues Ananías, entró en la casa y le impuso las manos, diciendo: Saulo, hermano, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Aquí Ananías es mandado por Dios mismo para que vaya a la casa en la que se encuentra el que antes se llamaba Saulo y que ahora, convertido en cristiano, se convierte en Pablo, el gran evangelizador, que fue él mismo un apóstol, el último de los apóstoles, fue por tanto también obispo y a través de la imposición de las manos ordenó otros obispos, sacerdotes y diáconos. Todos estos pasajes hablan entonces de los vigilantes, es decir, de los episcopos, de los obispos, que han sido aquellos a quienes el Señor ha encomendado con la función de gobernar, de pastorear su rebaño y de mantenerlo alejado de los lobos crueles que no tienen compasión de las ovejas y que las dispersan y que causan tanto daño en la fe, en la vida de las personas, hasta el punto de arrastrarlas al infierno, porque les llenan su corazón de muchísimo odio y su mente de mucha confusión. Así como está presente entonces el primer orden, el orden episcopal o el orden de los obispos, vemos también en las Sagradas Escrituras el segundo orden, el orden de nosotros los presbíteros o sacerdotes. En griego, la palabra presbítero significa presbúteros, presbíterus en latín, y en el español moderno, sacerdote. Sacerdote y presbítero en el español moderno significan entonces lo mismo, son palabras sinónimas. Los presbíteros o los sacerdotes que vemos en las Escrituras en el Antiguo Testamento son diferentes de los que vemos en el Nuevo Testamento establecidos en la Nueva Alianza de Cristo. Y estos sacerdotes de la Nueva Alianza son los sacerdotes de la Iglesia Católica, es decir, que son los que presiden como padres en la nueva Pascua de los alimentos, en especial la Eucaristía, la Santa Comunión. En la tradición judía siempre es el padre quien presidió la fiesta de la Pascua, y esta tradición ha sido elevada a la condición de una fiesta de Pascua mucho mayor en la Eucaristía. El orden sacerdotal nace entonces de manera especial para que sea
el ministerio que celebra la Eucaristía de Cristo, que se sigue haciendo presente en su comunidad, en su iglesia, en su cuerpo y en su sangre, en su alma y en su divinidad, a través del poder sacerdotal que le ha confiado a hombres, que nos ha confiado a hombres por gracia suya. Hechos capítulo 14, versículo 23. Habla de Pablo y de Bernabé, que designaron presbíteros en cada iglesia y después de hacer oración con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pablo, que es obispo, y Bernabé, quien también es obispo, designan entonces sacerdotes, presbíteros en cada iglesia a las que ellos van viajando, sobre las que van evangelizando y en las que van dejando establecida ya la fe en Cristo Jesús, la fe católica. Hechos capítulo 15, versículos del 1 al 2. Bajaron algunos de Judea que enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme a la costumbre mosaica, no podéis salvaros. Se produjo con esto una agitación y una discusión no pequeña de Pablo y Bernabé contra ellos, y decidieron que Pablo y Bernabé y algunos de ellos subieran a Jerusalén, donde los apóstoles y presbíteros, para tratar esta cuestión. Claramente se distingue aquí entonces el orden episcopal del orden sacerdotal. El orden episcopal es el de los vigilantes, que son los directos sucesores de los apóstoles, los obispos, y el orden sacerdotal es el orden de los presbíteros. Hechos capítulo 15, versículo 6. Se reunieron entonces los apóstoles y presbíteros para tratar este asunto. Es la continuación de este pasaje en el que el primer concilio de Jerusalén es el que permite que una dificultad surgida allá en la iglesia naciente fuera resuelta. Y es precisamente la reunión y el consenso de los sacerdotes y de los obispos con el Espíritu Santo lo que permite que esta situación sea resuelta. Y así como el orden episcopal o de los obispos y como el orden sacerdotal o de los presbíteros, así también en las Sagradas Escrituras queda claro un tercer orden que se distingue del de los obispos, del de los sacerdotes, pero que también se distingue del pueblo de Dios, del de los laicos. Y ese tercer orden es el orden de los diáconos, el orden diaconal. Y ya leíamos nosotros entonces allá en Hechos de los Apóstoles capítulo 6, versículos del 1 al 6, cómo se escoge a 7 hombres llenos de el Espíritu Santo y de sabiduría, sobre los cuales se imponen las manos, sobre los cuales se ora para que reciban ellos también el orden sacerdotal de Cristo en el tercer orden, que es el orden diaconal. Fueron ordenados diáconos en la primera, un ministerio de servicio de apoyo al ministerio de los padres, al ministerio sacerdotal, hombres que acompañaron a los apóstoles y a los presbíteros en la predicación. En la primera carta de San Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, versículos del 8 al 13, se nos dice lo siguiente: también los diáconos deben ser dignos, sin doblez, no dados a beber mucho vino ni a negocios sucios, que guarden el misterio de la fe con una conciencia pura. Primero se les someterá a prueba, y después, si fuesen irreprensibles, serán diáconos. Las mujeres igualmente deben ser dignas, no calumniadoras, sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean casados una sola vez y gobiernen bien a sus hijos y a su propia casa, porque los que ejercen bien el diaconado alcanzan un puesto honroso y grande de entereza en la fe de Cristo Jesús. Y allí también ya lo mencionábamos hace un ratito, Filipenses capítulo 1, versículo 1, habla no solamente del ministerio, del orden de los episcopos, de los obispos, sino también de los diáconos. Todas estas enseñanzas acerca de la jerarquía de la iglesia desde sus orígenes, cuando todavía estaba presente San Pedro, San Pablo y los demás apóstoles, muestra cuál es la iglesia que Jesús dejó fundada. La verdadera iglesia que Jesús dejó confiada a sus apóstoles y cómo ellos a su vez, a través del sacramento del orden sacerdotal, mantuvieron unida
en la única fe verdadera recibida de Cristo, y extendieron a través del mundo para que siguiera siendo presencia de Cristo en el mundo entero. Es de esta iglesia de la que escribe San Pablo al final de su instrucción, que ya comenzábamos a leer en primera carta a Timoteo capítulo 3 sobre los obispos y los diáconos. Te escribo estas cosas con la esperanza de ir pronto donde ti, pero si tardo, para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios. Y ojo a lo que dice San Pablo, que es la iglesia de Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Aquí San Pablo no está hablando de cualquier iglesia, está hablando de la iglesia de Cristo, que es una iglesia fundada por Jesús, que es la base, la columna y el fundamento de la verdad. En esta iglesia en la que Cristo le ha confiado el poder sacerdotal a los apóstoles, que les ha dado la misión que el Padre le confió a él y que a su vez él la dejó en manos de los apóstoles, es a través entonces de la imposición de las manos como se va extendiendo este poder sacerdotal, poder de Cristo, y va generando una sucesión que llega desde los apóstoles hasta los obispos actuales, que son los sucesores directos de los apóstoles, siendo el obispo de Roma el sucesor de San Pedro, el primer papa. Esto está fundamentado también bíblicamente, para que no vayan a creer pues que la enseñanza de la iglesia que se la inventó cualquier sacerdote por ahí. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Tú pues, hijo mío, mantente fuerte en la gracia de Cristo Jesús, y cuanto me has oído en presencia de muchos testigos, confíalo a hombres fieles, que sean capaces a su vez de instruir a otros. Allí le está diciendo San Pablo a Timoteo que se mantenga él en esas mismas enseñanzas y que las confíe a hombres que se sepan mantener fieles a ella. Y en la misma carta, en el capítulo de Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 14, pero tú persevera en lo que has aprendido y has sido confirmado sabiendo de quiénes lo aprendiste. Y en la carta de San Pablo a los tesalonicenses se habla así, capítulo 2, versículo 15. Así pues, hermanos, estad firmes y guardad las enseñanzas que habéis recibido, ya de palabra, ya por carta nuestra. Le escribe San Pablo a Timoteo también en el capítulo 4, versículos del 1 al 6. Te conjuro en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir a juzgar a vivos y muertos, por su manifestación y por su reino. Proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, reprende, amenaza, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá un tiempo en el que los hombres no soportarán la sana doctrina, sino que arrastrados por sus propias pasiones, se harán con un montón de maestros por el prurito de oír novedades. Apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a fábulas. Tú, en cambio, pórtate en todo con prudencia, soporta los sufrimientos, realiza la función de evangelizador, desempeña a la perfección tu ministerio, porque yo estoy a punto de ser derramado en libación y el momento de mi partida es eminente. Estos versículos muestran claramente cómo existió la sucesión apostólica desde el momento mismo en que Cristo funda su iglesia sobre Pedro y el fundamento de los otros apóstoles, y esa fue la misma enseñanza de San Pablo en varias de sus cartas. Es a la vez la misma enseñanza de Cristo cuando les mandó ir a predicar. La iglesia no se terminaría con ellos, pues si eso pasara, ¿qué sentido tendría el sacrificio de Cristo? ¿Qué sentido tendría el haber fundado una iglesia para que pocos años más tarde se terminara? Sin embargo, si la doctrina y el poder sacerdotal pasaron de unos a otros, entonces existió una sucesión ininterrumpida, como así queda demostrado en la historia de la iglesia de 2000 años, y podemos afirmar que los obispos de hoy son los sucesores de los apóstoles. Hay 8 parroquias cerca de sus casas en las ciudades de Lenoir City, Knoxville, Oak Ridge, Alcoa y en Maynardville, en las cuales los hispanos ya hacemos presencia y tanto nuestros sacerdotes como los líderes laicos han desarrollado programas en los que ustedes pueden participar en español. Estas iglesias tienen misa en español durante estos horarios. Todos los sábados a las 7 de la noche en Lenoir City, en la parroquia Santo Tomás Apóstol.
en Knoxville en la parroquia Todos los Santos, All Saints, y en Alcoa en la parroquia Nuestra Señora de Fátima. Todos los domingos puede asistir a misa en español en las siguientes iglesias y horarios: en Oak Ridge, en la parroquia Santa María a las 2 de la tarde, en Knoxville, en la Catedral del Sagrado Corazón de Jesús a la 1 de la tarde, y en la parroquia Santo Espíritu, Holy Ghost, a las 7 de la noche, en Maynardville, en la parroquia Santa Teresa de Calcuta a las 11 de la mañana. Si desean más información sobre la Iglesia Católica o dónde pueden ustedes asistir a misa en otras ciudades y celebrar los sacramentos, por favor llamen a la oficina del Apostolado Hispano al 865-637-4769. También los invitamos a que le den like o me gusta a nuestra página de Facebook, La Cosecha DOK, para que se mantengan informados de todos los eventos de las diferentes parroquias y en la diócesis de Knoxville. De esta manera podemos mantenernos conectados y también nos pueden enviar sus comentarios y sus preguntas para el Padre Julián. Otra manera de enviarnos sus preguntas es llamando a nuestra oficina al 865-637-4769. Hay tanto que conocer de nuestra fe católica. Aproveche esta oportunidad y llame con su pregunta al 865-637-4769. La Iglesia de Santo Tomás Apóstol de Lenoir City los invita a formar parte de su gran familia hispana. Ustedes están invitados a participar en el grupo de oración todos los jueves de 7 a 9 de la noche en el Centro de Vida Parroquial. La iglesia también ofrece clases de inglés y clases de español. Los invitamos al grupo de jóvenes y a los grupos de estudio de la Biblia. Para más detalles necesitan llamar a la oficina parroquial de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde al 865-986-9885, 865-986-9885. También les anunciamos el horario del sacramento de la confesión, todos los martes a las 6 de la tarde en la iglesia. Los sacerdotes que hablan inglés y español los animan a que acudan a este sacramento regularmente. Y recuerden que todos son bienvenidos a la iglesia de Santo Tomás Apóstol de Lenoir City. Para anuncios de próximos eventos, por favor, vea La Cosecha. Con estas enseñanzas acerca del ministerio del orden sacerdotal, damos por terminada toda la reflexión en torno a los sacramentos, pero yo considero que es importante el hacer una distinción entre nosotros como sacerdotes de Cristo y los pastores. Entonces, las próximas 2 catequesis, con la ayuda de Dios, van a estar orientadas a hacer una distinción muy clara para todos ustedes, sean católicos, sean protestantes que hayan ya abandonado la fe en Cristo en su iglesia y se hayan pasado a estas iglesitas, aún para los pastores protestantes que me están escuchando, para que se den cuenta cómo solamente hay un ministerio, que es el ministerio que Cristo nos ha confiado. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. ¡Feliz semana! Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. La diócesis de Knoxville y la parroquia de Santo Tomás Apóstol de Lenoir City les agradecemos por habernos acompañado en Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica. Y los invitamos a que nos escuchen la próxima semana por esta misma estación y a la misma hora, para profundizar en lo que significa ser un católico conocedor de su fe. Hasta pronto y que Dios los bendiga.